cuéntame un poco más de la universidad virtual. Sí, digamos, yo tengo muchos años metido en la educación. No sé, educación y medios de comunicación, menos de 30 o 40 años. Y efectivamente, en los últimos tiempos, los últimos casi 20 años, he estado muy atento y muy preocupado de la educación virtual, de las tecnologías educativas. Prácticamente me pasó hace muchos años, dirigía el Canal 5, allá en los 90, 95, y efectivamente había estado en la Universidad de Monterrey, en México, que tenían una universidad virtual y transmitía por satélite, y me di cuenta que el canal de televisión era casi lo mismo que la universidad virtual en aquel momento, que transmitía en un estudio de radio y de televisión. Y desde aquel momento, que yo había trabajado mucho en los temas de cultura, de editoriales, de bibliotecas, de medios de comunicación, pasé a focalizarme mucho más en los temas educativos. Había tenido un trabajo educativo, dirigente estudiantil, autoridad y funcionario universitario, pero no era un tema central. Desde aquel momento, de los 90, pasé hace ya 30 años a centralizarme mucho más en la educación y tecnología. Y después de la pandemia, antes de la pandemia, inclusive había escrito algunos artículos de prensa sobre la necesidad de la creación de una universidad virtual. Y el diputado Felipe Schipani, muy amigo, conversando, me había pedido una asistencia para un proyecto que él presentó después de la pandemia. Y allí yo le dije, no, lo que hay que hacer es crear una universidad virtual. Y él encontró el artículo que yo había escrito en el año 19. Y efectivamente ahí armamos un proyecto, yo colaboré bastante, y presentó él un proyecto de ley de la creación de una universidad virtual. Hay miles de uruguayos que no pueden acceder a la educación en el interior, o que efectivamente acceden a una educación en los cursos que no quisiera estudiar Derecho, y entonces solo tiene profesorado, quiere estudiar contador o médico, lo que quiera. Y yo creo que aquí había un tema correspondiente a un derecho, que el derecho a la educación es el derecho a la elección, que tú puedas elegir lo que quieras, no lo que te quieren poner. Y ahí presentamos el proyecto de la creación de una universidad virtual. Y en eso estamos. Obviamente la Universidad de la República, como era previsible y lógico, se puso en contra infantilmente. Correcto, esto lo puedo hacer yo, denme la plata, yo hago todo. La UTEC fue positivamente abierta, la ANEP fue positivamente abierta, todos los partidos han sido positivamente abiertos, menos parte del Frente Amplio que ha sido restrictivo en esta materia. Hay miles de uruguayos que necesitan, miles de uruguayos que viven sobre todo, hay veces en algunas zonas de Montevideo y Canelones, que les cuesta enorme terminar de trabajar 8 horas y después tomarse un autobús, ir a estudiar y cursos presenciales, y te ponen cursos de la mañana, la tarde y la noche. O sea, tenemos la tasa de egreso de nivel de Honduras. O sea, es surreal que el país, en el indicador de títulos universitarios de formación terciaria, esté en el nivel de Honduras. No tiene ningún basamento en nuestra tradición, en nuestro Producto Bruto, en nuestra importancia en la educación, en las demandas de empleo, en las exportaciones, el valor agregado. No hay ninguna sustentación. Y efectivamente estamos en este proceso de impulsar una universidad virtual. Yo, además, he estado también impulsando con él crear un bachillerato virtual. He presentado un proyecto para una minuta parlamentaria para que se cree una universidad, un bachillerato virtual. No tiene sentido que la gente tenga que estudiar en lo que le ponen de 8 horas a 12 y no pueda estudiar el bachillerato virtual desde su casa. Mucha gente de esta edad, la cantidad de gente que no termina es muchísima, porque las condiciones son tan rígidas que no puede para su estilo de vida, porque mujeres quedan embarazadas, personas que tienen que atender a sus padres, temas de salud, hospitales, viajes, lo que fuera de la vida, tiene que haber una flexibilidad educativa. También estamos planteando el tema correspondiente a que el semipresencial de la ANEP, del Consejo de Formación y Educación, le dé más fuerza, importancia y pueda ser virtual. Es todo un paradigma. O sea, tuvimos una pandemia y parece que la gente se olvidó.
O sea, la telesalud, la telemedicina. El otro día una cosa surreal, absolutamente surreal. Para llevar un preso, no pueden hacer las audiencias por Zoom. Entonces estaban sacando 2 presos en San José, y los tipos, en un momento los policías se fueron, los tipos subieron al coche, los presos, destrozaron la puerta, justo había un patrullero, se destrozaron, se metieron. Un caos. ¿Por qué no lo hacen por Zoom? La audiencia, que son 15 minutos. O sea, no tenemos una conciencia ni en muchos de los ámbitos de la justicia o de la salud, de la administración pública, que tienes que hacer los trámites todavía correspondientes. No tiene sentido. Esto es surrealismo. Y efectivamente es lo mismo que cabe en la educación. O sea, nosotros, por un tema del monopolio que quiere pretender tener la UDELAR, es imposible que haya número suficiente para poder poner una carrera universitaria, ya no digamos en cada departamento. Es imposible. O sea, entonces al final solo tienes en Tacuarembó una carrerita para poder tener, la gente tiene que estudiar eso o eso, tiene que ir a Montevideo. O sea, es infantil, es el país digamos, de los intereses personales y corporativos por arriba de los intereses nacionales y las comunidades. Y bueno, y en eso estamos. Ha habido un buen apoyo. Hace pocos días se vinieron los técnicos por Zoom de México y de Brasil, que explicaron cómo en sus países sí hay universidad virtual y el rol significativo que tiene. Nadie discute el tema de la calidad, pero además en este proyecto pusimos que tengan exámenes de egreso, todos, ¿correcto? Pusimos que tengan simuladores, pusimos que tenga que estar acreditada, que obviamente es un nivel muy superior a lo que tiene nuestra institución educativa magna, la UDELAR. Pero se ha vuelto un tema político, como todas las cosas en Uruguay. O sea que efectivamente la Universidad de la República actúa como un partido político, como un comité de base, el Frente Amplio, entonces le presiona al Frente Amplio, y también los diputados del Frente Amplio del Interior dicen: votar en contra de una universidad virtual es un harakiri, porque mi gente quiere. O sea, hicimos una convocatoria en change.org. Son miles de tipos que han escrito y explicado y que quieren la universidad. Y en eso estamos. Yo creo que, como todas estas cosas en Uruguay son lentas, parsimoniosas, un país conservador en muchas cosas, pero que al mismo tiempo todo el mundo entiende que es necesario, que los corporativismos son cosas del pasado. Eso le quería consultar. Más allá de lo político, básicamente está destinado a los estudiantes, a la gente que quiere estudiar. Entonces, ¿ya se hizo una encuesta, una entrevista, a ver cuántas personas estarían realmente interesadas en esto? Mira, nosotros hicimos una evaluación de todas las personas que desertaron. O sea, tú tienes una tasa de titulación de la media que está en prácticamente un 50%. Y después tienes una tasa de ingreso a la educación superior, que es el 70% de los que egresan, y de la educación superior desertan los 70%. O sea que lo que queda al final es muy poco. Entonces, ¿cuántas miles de personas no quisieran estudiar, la posibilidad de estudiar en sus casas, los solos? Yo le dije al propio presidente de la República, que tuvimos una reunión hace pocos días, que digo, y que el que no tenga computadoras en su casa, abramos los liceos en la noche para que estudien. Tienes una infraestructura monstruosa de escuelas y de liceos. Ábranlo de noche. Si alguien no tiene computadora en su casa, que vaya. Específicamente, el presidente está plenamente a favor, mucha gente está plenamente a favor. Tuvimos una reunión con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y el exministro Ehrlich de Educación. Escucharon esos argumentos. Dijeron: no, aquí no está en discusión la calidad, no está en discusión que pueda haber otra universidad pública, no estamos en contra, correcto, pero vamos a escuchar los razonamientos. Pero el peso que pone la UDELAR. Yo me pasé 2 horas escuchando el razonamiento del Consejo Directivo Central y del claustro universitario, y realmente no hay un nivel de formación superior intelectual hoy en esos órganos. No conocen el tema, tienen una visión ideologista y simple.
alguien, sino que nos quieren robar la plata. O sea, el razonamiento es, nos quieren robar la plata, como también una directora de educación superior dice, de educación media decía, bueno, no, pero si se abre la educación virtual se me vacían las aulas. No tienes que pensar en las aulas, tienes que pensar en los estudiantes. O sea, no alteres el tema, no es que tu sueldo, tu tema no es el sueldo, tu tema es los estudiantes que se tienen que formar y tener las opciones. No digamos los posgrados, hoy si no hace posgrado es una enorme debilidad. Y efectivamente, venga un posgrado en el interior. Si tú quieres hacer un posgrado, si te esfuerzo, sos abogado, médico, ingeniero, lo que fuera, portero, lo que quieras, no tienes posgrados en el interior. Entonces, la formación que queda es de uruguayo de segunda. Y no debemos de tener un país donde tengamos uruguayo de primera y uruguayo de segunda. Eso no corresponde. No es democrático, no es sano, no es bueno para todos. Hay que tener lo mismo que discutíamos en el tema de la diversidad, es también en la educación, la diversidad. ¿Correcto? El que quiera presencial, presencial. El que quiera virtual, virtual. Y ese es el derecho a la elección, el derecho a la educación. Nosotros creemos que esta es una batalla que la opinión pública, la sociedad la acompaña, que efectivamente es un tema de política y de poder, que efectivamente habría que llegar inclusive sin un plebiscito, ¿correcto? A ver si la gente no quiere que haya una universidad, ¿correcto? O sea, al final, y que todos los que se opongan a la universidad virtual les va a ir mal electoralmente. O sea, quien se oponga a lo que son las demandas y las necesidades de la gente, alguien lo tiene que castigar. Como Cristo no existe, lamentablemente, que baje a la tierra, sino que será para después de la tierra, yo creo que en un sistema democrático y político las sociedades avanzan así. Avanzan cuando la gente encuentra que determinados proyectos son cónsonos para su interés. Y que además no es que es ineficiente, es más barato, es más bueno, es más cómodo, es más flexible. No es para ayudar a nadie, sino ayudar a la gente. Y por lo tanto, esta película probablemente la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados lo vote favorablemente este año. Eso implica que el año próximo, en campaña electoral, pasará al plenario de la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados ahí tendrá que decidir. Como el ámbito constitucional requiere 2/3 para crear un ente. Todos los votos, hemos hablado con todos los partidos, nos han confirmado Manini, nos han confirmado los blancos, los colorados también, también hemos hablado largo con miel. El tema está para llegar a la consenso. Hemos inclusive propuesto sacar el tema del debate político, que sean parte todos los partidos, que no sea un tema partidario. O sea, es como encapsularlo, ¿correcto? Y que sea un escenario. Y bueno, ese proyecto está puesto en la mesa para hacer de esto un tema de país, por arriba de los conflictos, por arriba de los escenarios. Pero hoy el único actor significativo en contra es la Universidad Católica. Y los argumentos son argumentos infantiles, ¿correcto? Son argumentos que no tienen ningún peso legal, ningún peso académico, que faltaría más investigación. Entonces quieren como si fuera que la ley sea reglamentarista, que tenga 400 artículos. ¿Ya? Y al mismo tiempo también que si es una ley, la autonomía no debe ser tan extenso, sino dejar que el ente resuelva. No, porque queremos una universidad virtual, cosas que son contradictorias. No estamos aquí en el pensamiento de aquellos grandes juristas que de Jiménez Garecha, un conjunto que tenía una mirada profunda. Bueno, así es el Uruguay, veremos hasta dónde lleguemos, veremos hasta dónde los derechos de la mayoría y la conveniencia efectivamente puedan lograrse. Yo creo que hicimos un escenario de investigación que Felipe Cipani pidió de informe, a ver cuántos cursos virtuales tenía la UNLAR. La UNLAR llegó a tener casi 3.000 cursos en la pandemia y ahora tiene 220, 240, tengo 22. O sea, no que nosotros podemos hacerlo si nos dan más plata, ese es el discurso. Como siempre estas cosas, es un escenario que no tiene sustentación y tienen un paradigma presencialista y está bien,
Probablemente mi abuelito también tendría eso y no puede creer que existan computadoras, que exista el Zoom, que existen simuladores, correcto. Pero bueno, pero Bin Laden hace 20 años practicaron en simuladores para tirar las torres. O sea que no es que, eso hace 25 años. O sea que hoy esta tecnología permite mucho, muchísimo. Y no utilizarla es algo que le va a hacer mal a la gente. Miren, yo vi en Instagram una publicación que se hizo muy viral de un chiquilín que estaba estudiando y en pandemia lo que tendría que haber terminado en 4 años se le alargó a 6 porque, bueno, no había lo que es lo virtual, las clases prácticas, todo eso se empezó a trancar. Va también por ahí la idea de hacer la universidad virtual, de que el día de mañana no sea un impedimento todo lo que va más allá de lo que uno provocó. Digamos, el escenario pasó en muchos ámbitos, porque tú tenías componentes prácticos y efectivamente en carreras como medicina, imaginología, fisiatría, odontología, muchas carreras tienen componentes prácticos. Yo creo que todas las carreras deben de tener componentes prácticos porque no puede formar con teoría. Al final la gente no sabe hacer, entonces no consigue empleo, se pasa años, no tengo experiencia, no tiene formación con experiencia, entonces tampoco te voy a contratar, no quiero experiencia, no puedo trabajar. Y hace que el desempleo juvenil sea tan alto, monstruosamente alto, horriblemente alto. Esa solución se ha encontrado no en los sistemas tradicionales de la práctica, sino en los simuladores. Entonces, el simulador es la reforma en la cual se hacen los escenarios. La simuladora es mucho mejor porque puedes mover todas las variables, ¿correcto? O sea, no es un estudio de caso, no. Los vientos pueden ser a tal velocidad, a tal, las mareas a tal cosa, y va moviendo todos los componentes. Esta es la nueva educación de simuladores, de avatares, ¿correcto? De todo lo que es, y hay software por todas partes en esta materia, ¿correcto? Este es un escenario en el cual implica también que se está acabando en la Universidad de Tisalengua y Pizarrón, y las universidades modernas hoy son mucho laboratorio, trabajo cooperativo, trabajo colectivo. Yo me he dedicado a la gestión universitaria hace 20 y pico de años, de alguna forma. Entonces, hay veces cuando veo las universidades, están en el siglo XIX, están en dinosaurios, están en Tisalengua y Pizarrón. Entonces, es obvio que la gente renuncia porque no tiene competencia, porque le es complicada, porque no puede llegar, porque le ponen cualquier horario, y eso no debe ser. Hoy, más allá de los escenarios prácticos, tú tienes muchísimas instituciones que hacen carrera, que las prácticas las hacen en los hospitales, en los institutos, en los centros agrarios, en las farmacias, en la panadería de la esquina, donde sea, en un escenario que esté ordenado, que tenga seguro, que tenga un... Solo ese modelo meramente teórico fracasa. Y la propuesta que tenemos en la universidad virtual no es totalmente virtual. Es virtual donde se pueda. Pero cada vez se puede más. Yo colaboro con una universidad que tiene 104 carreras, 58 o algo así, son totalmente virtuales. Y las otras tienen componentes prácticos, pero de esas 12 simuladores. Y en las otras son muy claros. Una empresa que tenga tal motor, que tenga tal cosa, que tenga tal laboratorio, que tenga tal cosa. Y esas son las empresas. O sea, esto aquí lo que falta es una conexión al escenario de las empresas. Que no puede ser que el último día entonces salgan a buscar con currículum en mano y no haya una relación. El proyecto es un proyecto bien pensado en ese sentido. Que no es meramente Zoom, son plataformas, son software, son mocks, son simuladores, también streaming. Tienen muchas variables construyendo el escenario y también profesores extranjeros, internacionales. O sea, lo que llama clases espejo, una clase que en vez de darla Pepito que está acá, la da Menganito que tiene 2 premios Nobel y efectivamente la da el escenario. O sea, es una educación. La universidad objeta, por ejemplo, que hagamos convenios fuera del país. Es el razonamiento. O sea, porque estamos proyectando la posibilidad de que, objeta de que se pueda cobrar para los estudiantes fuera del país. Nosotros estamos planteando que para financiarla, los estudiantes que están fuera del país, Bolivia, Chile, Colombia, Estados Unidos, donde fuera, paguen. No, porque tiene que ser gratuita. No, gratuita en territorio nacional.
¿correcto? No, pues sí, efectivamente estás afuera del país. Bueno, son escenarios para buscarle las 5 patas al gato. Y somos profesionales los uruguayos, hemos todos tenido la polémica en el bar, en cualquier lado, en el cual buscarle las 5 patas al gato. Bueno, aquí no hay 5 patas al gato, aquí hay necesidades y deseos de las personas, un programa y un proyecto pensado con cierto nivel de profundidad. He estado en muchísimas universidades, conozco. No hay ninguna en América Latina que no haya conocido a ese nivel de pedantería. Por esto son 30 años yendo, conociéndola. No solo voy para buscar las máscaras, también para conocerla. Pero vamos a ver qué pasa, pero yo estoy convencido de que hoy la enseñanza del futuro es inteligencia artificial, son simuladores, son avatares, son sistemas de blockchain para los títulos que no se destrocen ni copien, son sistemas de apps para manejar la biblioteca, son un conjunto de cosas de la tecnología de un ciclo que empezó. Y no podemos, el nuevo ciclo de la inteligencia artificial, seguirlo pensando como si fueran los ciclos de la mecánica de hace 100 años. Finalizando, te dijo que tenía un libro para presentarnos, ¿no? Sí, justo de casualidad, este día viernes, en República Dominicana, está en Montevideo ya en imprenta. Esto es una investigación de los últimos 4 años. Yo, además de todo, soy investigador del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, o sea que he cumplido los protocolos de hace ya muchos años. Y esta es mi investigación como investigador del CEN, de la UDE. Y es una investigación sobre todo el tema de la inteligencia artificial. De dónde nace, cómo viene, la inteligencia artificial se verifica y se plantea aquí. Es un ecosistema muy amplio de 5G, de procesadores, no solo procesadores tradicionales, sino NVIDIA o los procesadores cuánticos, que son Big Data, proyecto de interacción, de alguna forma requiere no un sistema de software cerrado, sino un interactor o con sensores, para todo el tema de Internet de las Cosas, que este es un nuevo ciclo que arranca, que tiene otras características que cambia el mercado de trabajo, cambia la relación del trabajo y de la relación hombre-máquina, ¿correcto? O sea, hace 30 años, o en la década del 70, yo hacía mi derivada hasta que llegó la computadora HP 12C y con esa hago los cálculos. No me tiro a hacer la derivada tercera o los cálculos financieros, no los hago. Y obviamente, en los 70 era toda una discusión, no, tiene que saber hacer, no existe, ya ningún tonto dice eso. Pero efectivamente, el escenario correspondiente es un escenario que se nos abre la inteligencia artificial. Este libro es entender los cambios que están viniendo en el mercado de trabajo, en la relación hombre-máquina, ver cómo viene este proceso y lo que han sido los ciclos de Kronda-Trief, la lógica schumpeteriana de innovación, y cómo esto está impactando o impactando la educación. O sea, en vez de ser bibliotecas, después fuiste a buscar buscadores, y ahora no es el buscador de Google que te dice cuál es el que pone más publicidad y tú estás primero, sino ChatGPT te organiza la información que quieras, correcto, que en los sistemas correspondientes a la personalización de la educación, el seguimiento personalizado, te lo da la inteligencia artificial, y que hay que empezar a proyectar no la resistencia al automóvil, a la mecánica o al computador, sino a la capacidad de incorporarse a este sistema. O sea, la resistencia es infantil, la resistencia es un escenario que no conduce, sino es la preparación para eso. Y hay que cambiar los programas, todos los programas educativos tienen que empezar a ver dónde están las nuevas actividades del mercado de trabajo. O sea, tú no puedes pensar ya hoy el escenario de la fotografía, cuando en la fotografía hay más fotografías hechas en inteligencia artificial que fotografías hechas en rollos de papel y de negativo acetato. O sea, esto es otro escenario. Y por lo tanto, el libro apunta a ese camino, apunta a identificar, comprender, analizar la nueva economía que implica la inteligencia artificial. Es una nueva economía, una nueva forma de la programación, es una nueva forma de un ecosistema
tecnológico que implica, es una derivación de lo que fue pasando. La inalámbrica 1G era analógica, después la 2G, la 3G, la 4G, y llega la 5G. En la 2G podías tener el DMS, en la 3G podías tener unos simuladores simples, 4G, y ahora el 5G es otro. O sea, hay una evolución, y por lo tanto hay que insertarse en esa evolución, comprenderla, y el libro es un criterio. Bueno, comprendamos dónde estamos parados, entendamos dónde estamos parados, y por lo tanto, hacia dónde se mueve la cosa, y cómo los sistemas universitarios tienen que asumir, entender, internalizar, y de alguna forma incorporarse a esta dinámica que va a venir. Correcto, es como hoy estamos parados como si estuviéramos en 1970 y te dicen, no, mira, va a venir una computadora y unos pibes por ahí que están haciendo unos programitas de morondanga y eso es una porquería vieja. ¿No? Eso cambió el mundo. Eso fue un tsunami. Bueno, este tsunami está mucho más claro. Pero ya venimos tarde. Digamos, los temas correspondientes a la inteligencia artificial, cuando uno entra en Netflix te sigue lo que tú miraste, y esos son software de inteligencia artificial. O sea, no es que está ahora el juego, esto está hace rato, ¿correcto? Ahora, por GPT, en noviembre del año pasado, hubo una pequeña explosión, una pequeña revolución, pero digo, esto hace rato. O sea, yo no llego a este libro porque él empezó a investigar en noviembre, ¿correcto? Esto tengo en el año 2018 en una librería en Londres, vi un libro de Kissinger sobre política internacional e inteligencia artificial. Cuando veo la bibliografía me caigo, y hay muchísimo que no está todavía en español, pero ya estaba dando vueltas. Bueno, este es lo que presenté ahora en República Dominicana, en un evento grande del US, una universidad que me lo quiso publicar, y el que está aquí está a punto de salir con la editorial Magro, solo casi el diseño de carátula, ya está todo armado y corregido, y espero que en 10-15 días esté y se pueda largar al debate, a la discusión, a este componente de lo que ha sido. Permanentemente, cada 2-3 años hago una investigación, los ordeno permanentemente, investigo, busco datos, información, y bueno, este es mi libro número 28. Wow. Bastante ya. Bueno, esperemos que salga y que... ¿Dónde se estará vendiendo? Bueno, calculo que en las librerías, Magro es el que lo va a editar, y ahí, de alguna forma, es parte de un escenario que espero promover, concentrarme en esta difusión, la concentración de la investigación, y ahora, como todas las ideas, hay que lograr que se difundan. Por lo tanto, espacios como el de ustedes son muy importantes y positivos para mí. Bueno, muchísimas gracias por brindarnos este espacio, y estamos a las órdenes siempre que necesite tener un lugar para poder mostrar todo lo que está haciendo. Te agradezco muchísimo, muy gentil es todo de poder estar discutiendo y presentando estas cosas. Muchísimas gracias. Gracias a ti.